Muy buenas, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Emanuel Trejo Márquez y junto a mi compañera Larisa Graciela Gómez Fregoso conformamos el equipo número 11 de la materia de bienes, derechos reales y sucesiones. Muy bien, pues el día de hoy les expondremos acerca del tema de los derechos reales de garantía. Como una pequeña introducción al tema, puedo decir que los derechos reales de garantía son aquellos que se desprenden del derecho de propiedad, pues estos derechos sirven como lo que se considera el mejor medio de garantía. Esto obviamente en los casos en los que este derecho se encuentra adosado a una obligación personal. Es bien sabido que la función o la finalidad del haber patrimonial es el poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que tiene su titular, pero también es bien sabido que la mejor forma de asegurar la satisfacción o el cumplimiento de un crédito es mediante los derechos reales de garantía, y específicamente es mediante la prenda y la hipoteca, pues de esta manera se sujeta la cosa de propiedad a la acción directa del acreedor. Esto según el principio del derecho romano denominado obligatio rei o también llamado res obligata. De estos dos principios antes mencionados es precisamente de donde surgen lo que hoy conocemos como los derechos reales de garantía. Y una vez dada esta pequeña introducción sobre el origen de los derechos reales de garantía, puedo decir que estos, que son la prenda y la hipoteca, en nuestra actualidad son muy comunes y son muy utilizados. Sin embargo, aparecieron de una manera tardía y son reconocidos precisamente por lo que es el derecho pretorio. En el pasado, las funciones de garantía del crédito eran cumplidas meramente por la enajenación aseguratoria, o como se le denominaba, la fiducia cum creditore contracta. Entre estas figuras, afines a los derechos reales de garantía del pasado, podemos encontrar lo que era la fiducia, el pignus y, claro, la hipoteca del derecho romano. Muy bien, pues, hablando sobre esta primera, la fiducia, podemos decir que es una figura jurídica, en la que el deudor enajena una cosa al acreedor, en forma de emancipatio o también en forma de iure cessio. El deudor transmite la propiedad de la cosa, destinada a servir como garantía del acreedor, pero por su parte el acreedor contraía la obligación de la remancipatio para el caso de que le fuera satisfecha su obligación. A esta transmisión de la misma manera se le une un convenio de fidelidad, el cual obliga a la restitución de la cosa una vez fuera satisfecha la deuda. Al transmitir la propiedad civil de la cosa por este medio suele quedar en manos del deudor, y por la posesión continua, durante un año el deudor recupera la propiedad. Bien, pues la fiducia representa grandes ventajas para el acreedor, pero no para el deudor, ya que el deudor era privado de la propiedad de la cosa y de sus frutos sin tener más que una acción personal para pedir la restitución. Por su parte, el acreedor, como dueño de la cosa, puede enajenar a un tercero, y si esto ocurre, la actio fiduciae solo proporcionaba una indemnización por el incumplimiento del deber, de la fidelidad naciente del pacto, y en todo caso la cosa terminaba quedando en dominio de un tercero. Y es precisamente por la inconveniencia que representaba la fiducia para el deudor que se creó la figura del pignus. Bien, pues ahora hablando sobre el pignus, el objeto entregado en garantía y la misma garantía son llamados pignus, y quien constituye el pignus, ya sea el mismo deudor o ya sea un tercero, al el pignus ser únicamente del derecho pretorio, basta con que el pignorante tenga la propiedad bonitaria, y con que éste mismo retenga la posesión civil, la cual le permite consumar el usucapión, en tanto un tercero no prive al acreedor de la posesión efectiva de la cosa. Y si un tercero toma posesión de la cosa pignorada, el pignorante tiene contra él la acción real, pero también el acreedor pignoraticio tiene la actio pignoraticia in re, y su derecho es preferente al respecto del pignorante en virtud de una excepción. Y al ser una garantía, el pignus presupone la existencia de una deuda, que se garantiza mientras que la deuda no se cumpla o se extinga. De otro modo, el acreedor pignoraticio puede oponer una excepción a la reivindicatoria del pignorante. Tan pronto la obligación se extinga totalmente, la retención posesoria pierde su causa y procede la acción pignoraticia para la repetición. Bien, pues el pignus se extinguía primero que nada por la extinción total de su crédito. Segundo, por la venta total del pignus para satisfacer al acreedor. Tercero, por la desaparición de la cosa pignorada. Cuarto, por la restitución voluntaria de posesión del pignorante. Y quinto, por confusión de propiedad entre el propietario pignorante y el acreedor pignoraticio. Bien, pues ahora hablando sobre la hipoteca del derecho romano, esta también era conocida como el pignus conventum. Esta era una garantía que se constituía por convenio, es decir, esta no implicaba el traslado o desplazamiento posesorio. De cierta manera, la hipoteca se le puede considerar como una modalidad del pignus, y tan lo era así que sus formas de constitución eran prácticamente las mismas. Se pueden constituir por convención, por disposición de la autoridad y por disposición de la ley.
y tan eran similares que de nueva cuenta sus objetos eran los mismos. Estos eran, primero que nada, únicamente cosas enajenables, pudiendo ser corporales o incorporales. Segundo, un crédito o el mismo derecho de prenda. Tercero, la prenda, la cual recae sobre una universalidad de cosas. Cuarto, parte de una cosa. Esto como lo puede ser, por ejemplo, una cuota de un condominio. Y quinto, la prenda, que puede constituirse sobre frutos o sobre cosas futuras. Muy bien, pues volviendo al presente, a los derechos reales de garantía del presente. Ahora, hablando sobre el derecho real de prenda, según nuestro Código Civil en su artículo 2856, es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y añadiendo esta definición, el deudor, según el mismo Código Civil, debe responder al cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, únicamente con la excepción de aquellos que conforme a la ley son inalienables o que son no embargables. Bien, y pues el ejemplo más claro del derecho real de prenda lo encontramos precisamente en las casas de empeño. Las casas de empeño son lugares donde tú llegas con un objeto de valor y ellos te dan un dinero a cambio. Y si tú quieres recuperar ese objeto de valor, posteriormente vuelves y pagas tu deuda. Es precisamente de lo que nos habla el derecho real de prenda. Y ahora mi compañera Larisa Graciela nos hablará sobre las características del derecho real de prenda. Hola, yo soy Larisa y les voy a explicar las características del derecho real de prenda. La primera característica es que solamente puede recaer sobre los bienes muebles, salvo que se trate de frutos de un bien real. La segunda característica es que para que el derecho real de prenda quede constituido, se debe entregar la cosa al acreedor. ¿A qué me refiero con esto? Se dice que la cosa fue entregada cuando éste y el deudor convienen en que quede en poder de un tercero o cuando quede en poder del mismo deudor porque así lo haya estipulado el acreedor o esté expresamente autorizado por la ley. La tercera característica es que es un derecho real que no da al acreedor derecho a los frutos que la cosa pueda producir. La cuarta característica es que en caso de llegada de la fecha de cumplimiento de la obligación garantizada, si el deudor no lo ha hecho, da derecho al acreedor de sacar el bien mueble a la venta o remate y con el pago recuperar el monto de su crédito, y en caso de que el producto de la venta exceda la deuda, pues se debe entregar el exceso. La quinta característica es que le permita al acreedor se quede con la cosa dada en prenda, en el precio que se le fija al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de celebrarse el contrato, o sea, hasta que pase el contrato. Como sexta característica está que el derecho real de prenda se extingue al monto en que se pague la deuda, que por este medio se garantizaba y las cosas del mueble se deben devolver a su dueño. La séptima y la última es que los derechos y las obligaciones de la prenda son indivisibles, salvo que se estipule lo contrario, pero en caso de pagos parciales y de que se hayan dado varios objetos o uno cómodamente divisible, esta se reducirá cómodamente a los pagos. O sea, así como se divide, así se paga. Ahora les voy a explicar los derechos del acreedor sobre la prenda. Ya que la prenda es un bien que se entrega al acreedor para asegurar su crédito, el acreedor predentario adquiere por este mismo los siguientes derechos. Son 4. El primero es el derecho de ser pagado de su deuda con el precio de la cosa empeñada. La segunda es el derecho de recobrar la prenda de cualquier dentador sin exceptuar el mismo deudor. El tercer derecho que tiene es el ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que se hiciere para conservar la cosa empeñada, a no ser que se use de ella por convenio. Por último, el cuarto derecho que éste tiene es el de exigir del deudor otra prenda o pago de la deuda, incluso antes del plazo convenido, esto si la cosa empeñada se pierde o deteriora sin ser su culpa. También existen las obligaciones del acreedor de la prenda, que está a conservar la cosa empeñada como si fuera propia y responder por deterioros o prejuicios que sufra por su culpa o su negligencia. La segunda obligación es que debe restituir la prenda luego de que esté pagada íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de conservación de esta misma cosa, si se han estipulado los primeros y hechos los segundos. Su tercera obligación es que en caso de vender el bien dado en prenda para recuperar su crédito y la venta de este exceda la deuda, el acreedor está obligado a entregar el exceso al deudor y esto está estipulado en el artículo 2856 al artículo 2892 de nuestro Código Civil. Ahora vamos a hablar sobre el derecho real de hipoteca. Este es considerado accesorio al derecho real de propiedad.
La hipoteca, según lo estipulado dentro de nuestro Código Civil, en el artículo 2893, es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido ya por la ley. Las características del derecho real de hipoteca se extienden a accesiones naturales del bien hipotecado, las mejoras hechas por el propietario en bienes gravados, objetos muebles incorporados permanentemente por el dueño de la finca y que no se pueden separar sin el menoscabo de la misma. También a nuevos edificios o pisos construidos sobre el terreno hipotecado, salvo pacto de lo contrario la hipoteca no comprende, los frutos industriales de bienes hipotecados, siempre que estos hayan producido antes de la exigencia del pago. Lo que no se puede hipotecar son los frutos y rentas pendientes con separación de predios que los produzca, los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, las servidumbres a menos que se hipotequen con el predio dominante, los derechos de percibir los frutos en el usufructo concedido a los ascendientes sobre bienes de los descendientes. Tampoco se puede hipotecar el uso y la habitación, los bienes litigiosos, a no ser que la demanda de origen del pleito se haya registrado previamente. Los principios aplicables para la hipoteca está que el principio de determinación. En la hipoteca, según este principio, debe recaer sobre bienes determinados, lo cual significa que no puede haber hipoteca sobre bienes indeterminados o garantías universales. El segundo principio es el de publicidad, independientemente de que la hipoteca sobre la extinción de la hipoteca, las siguientes son las causas para pedir y ordenar la extinción de una hipoteca. La primera es la extinción del bien hipotecado. La segunda, la extinción de la obligación que sirvió de garantía. La resolución o extinción del derecho del deudor sobre un bien hipotecado. La expropiación del bien hipotecado por causa de utilidad pública. El remate judicial de la finca hipotecada. La remisión expresa del acreedor. O la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. Cabe señalar que para que el derecho real de hipoteca se extinga, es necesario su cancelación en el registro público de la propiedad, ya que sin este no podrá ser posible. De acuerdo con el artículo 2940 del Código Civil, la hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra terceros mientras no se cancele su inscripción.